Antes de comenzar, como ya lo comentamos hace un momento, el día de hoy vamos a llevar a cabo un taller llamado Taller sobre Cuidados de la Voz para docentes que realizan clases a través de videoconferencia. Una iniciativa que surge específicamente de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. Bien, y ahí quiero agradecer a Cristian Gutiérrez, quien fue el que contactó a la Escuela de Fonoaudiología, y ahí pudimos conocernos y diseñar esta actividad específicamente que nació enfocada para solamente docentes de la universidad, pero posteriormente nos dimos cuenta de que es un tema en la actualidad muy relevante y quisimos abrirlo a toda la comunidad. Bien, y en conjunto con mi escuela, la Escuela de Fonoaudiología, diseñamos esta actividad para ustedes. Como les comenté al inicio, mi nombre es Mauricio Rojas, yo soy fonoaudiólogo, me he dedicado durante mi ejercicio profesional principalmente al área de la vocología. Mi experiencia principalmente está enfocada en el trabajo de la rehabilitación vocal, como también el entrenamiento vocal en voz cantada y principalmente voz en docentes. Aparte también, desde mi egreso hasta la actualidad, he estado vinculado a la docencia, porque también, bueno, es algo un poco de familia, porque mis padres también son docentes y creo que, como dicen, la sangre tira. Entonces, justamente el día de hoy nosotros vamos a abordar estas temáticas, cómo es que nuestra voz ha tenido que adaptarse a la contingencia, a esta contingencia de tener que cambiar nuestra forma de entregar la información que quizás en la mayoría de nosotros era específicamente presencial. Ahora hemos tenido que adaptarnos a la virtualidad, hemos tenido que adaptarnos a las teleconferencias, hemos tenido que adaptarnos a muchas veces, como un artículo que leía hace un poquito de tiempo, nos hemos tenido que adaptar a hablarle a pantallas negras muchas veces, y no hemos podido ya ver con tanta frecuencia las caras de las personas que nos están escuchando. Bien, espero que hoy día podamos ir resolviendo dudas, espero que les sirva lo que preparamos y desde ya les reitero la invitación a poder realizar consultas a través del chat, bien, y finalmente la presentación se van a ir resolviendo. Bien. También por algunos temas más que nada técnicos, les solicito que por favor mantengan sus micrófonos silenciados, ¿ya? Y al finalizar, cuando vayamos a hacer la sección de preguntas, aquellas personas que deseen realizarla a viva voz pueden activarlo y podemos ir respondiendo las dudas. ¿Bien? ¿Comenzamos? ¿Sí? ¿Comenzamos? Ya. Genial. Ahí. Bien. Entonces, veamos hacia dónde nos vamos a enfocar el día de hoy. Primero vamos a hablar un poco de los objetivos de esta actividad. Hoy día principalmente vamos a centrarnos en identificar conductas asociadas a la mantención del bienestar vocal durante su uso en clases realizadas a través de videoconferencia. Bien, dentro de esto vamos a abordar principalmente tres núcleos. Primero, reconocer aquellos síntomas asociados a la fatiga vocal durante y posterior al uso vocal profesional. Luego nos enfocaremos a conocer estrategias indirectas para favorecer el rendimiento y bienestar vocal. Y por último, también la idea es que hoy día podamos alcanzar a conocer estrategias directas destinadas a favorecer el rendimiento vocal. Para poder alcanzar dichos objetivos de la jornada del día de hoy es que vamos a abordar los siguientes contenidos. En el uso de la voz en la docencia a través de la videoconferencia, características comunicativas favorecedoras para el ejercicio docente a través de la videoconferencia, síntomas asociados a disfonía, y aquí vamos a hablar profundamente de la fatiga vocal, la higiene vocal también. Dentro de esto vamos a hablar de estrategias para disminuir conductas fonotraumáticas,
adaptaciones contextuales, adaptaciones técnicas y prevención del reflujo faringolaringio e hidratación, entre otros aspectos. Y por último también vamos a hablar relacionado a lo directo, a estrategias de calentamiento y enfriamiento vocal. Hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a exponer el tema donde lo vamos a ir conversando, yo les voy a ir mostrando la información. Claramente dentro de la presentación, si alguien quiere realizar algún tipo de comentario, es cosa que abre el micrófono y va a ser bienvenido. Luego vamos a hacer una actividad de autovaloración de la incapacidad vocal, que posteriormente vamos a hablar de eso. Y finalmente les comento que les voy a solicitar que puedan resolver una pequeña encuesta de satisfacción que al finalizar el curso yo les voy a enviar a través del chat. ¿Bien? Entonces, para dar inicio a esto, dentro de nuestro marco teórico, primero debemos entender qué es la voz. Y vamos a descubrir que existen muchas definiciones de voz, desde las ciencias, desde las artes, desde las comunicaciones. ¿Bien? A mí me gusta mucho la mezcla de ellas, donde finalmente resulta en que la voz es un sonido producido por los pliegues vocales, también conocidos como cuerdas vocales. Ahora, lo importante de esto es que es el canal principal para llevar a cabo el proceso de comunicación oral. Bien, y aquellas personas que nos dedicamos a la educación y principalmente utilizando la comunicación oral, la voz se vuelve una herramienta fundamental. Ahora, esto de las cuerdas vocales y los pliegues vocales, de repente también es bueno vincularlo directamente a qué es anatómicamente esto. Porque yo en mis comienzos pensaba que las cuerdas vocales eran cuerdas realmente como un instrumento que se podían cortar, y ahí aparecían una serie de repente de dudas e incluso algunos mitos. Bien, me gustaría mostrarles entonces cómo son los pliegues vocales. Este es un video que está disponible en internet, que es muy interesante, muy bonito. Aquí estamos viendo los pliegues vocales, esas dos estructuras que se están movilizando. Acá lo estamos viendo con una técnica de imagen en cámara lenta. Entonces estamos viendo la vibración real. ¿Bien? Los pliegues vocales están compuestos principalmente de tres estructuras, de tres tipos de tejido. Por un lado tenemos el músculo, por otro lado tenemos el ligamento y por otro lado tenemos una mucosa que recubre estos pliegues vocales. ¿Por qué me quiero detener un poco en este punto? Porque al conocer que los pliegues vocales son músculo, podemos vincularlo a aquellos ejercicios, a aquella actividad física que cada uno realiza, no sé, realizar algún deporte, ir al gimnasio, etc. Y cuando uno constantemente realiza este ejercicio, se da cuenta que a medida que va pasando el tiempo, tú vas mejorando la funcionalidad. Bueno, a nivel vocal, como estamos trabajando con músculos, también podemos hacer eso. También podemos entrenar la voz. Y aquellas personas que quizás en algún momento piensan, no, mi voz es fea, mi voz es difónica, mi voz, no sé, mi voz, algunos dicen que es bonita, pero a mí no me gusta. Bueno, la voz es moldeable, se puede entrenar, se puede trabajar, requiere de entrenamiento. Y justamente una de las razones del por qué estamos aquí es para poder conocer aquellos aspectos genéricos de cómo poder acercarnos a esto, a poder entrenar nuestra voz. Entonces, acá viene una pregunta que es crucial. ¿Por qué cuidar la voz en la docencia? ¿Por qué cuidar la voz en la docencia? Bueno, ocurre que el docente, el profesor, principalmente que está en un contexto de aula frente a un grupo de receptores, es considerado en la literatura como un profesional de la voz. ¿Qué se entiende esta definición de profesional de la voz? Como una actividad laboral que requiere ineludiblemente la voz como herramienta de trabajo. En la actualidad nosotros sabemos, y bueno, hace ya mucho tiempo,
que la docencia también se puede realizar sin utilizar la voz. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en aquella docencia que requiere de la comunicación oral y principalmente de esa comunicación oral que es exigente en cuanto a tener que proyectar mi voz, ser expresivo y ser claro al momento de entregar mi mensaje. Entonces, cuando hablamos del profesional de la voz, claramente el docente, el profesor está dentro de este grupo, pero no está solo. Va a estar acompañado de locutores, cantantes, vendedores, actores, teleoperadores, entre muchos otros. Es decir, aquellas actividades profesionales, aquellas ocupaciones que si yo tengo un problema en la voz, no la puedo realizar o no lo puedo realizar como yo esperaría. Bien, ahí está el concepto de profesional de la voz. Ahí está también la respuesta a la pregunta de por qué hay que cuidar la voz en la docencia, porque es nuestra herramienta de trabajo. Bien. Y aquí un autor que es Kaufman e Isaacson en el 91 mencionan lo siguiente: los profesionales de la educación, si llegan a sufrir un trastorno moderado de la voz, ya va a tener un alto impacto en el desempeño laboral. Estamos hablando de un trastorno moderado, ¿bien? Es decir, una disfonía moderada, que posteriormente vamos a hablar un poco sobre cuáles son aquellos síntomas que a mí me van a finalmente hacer sentir y relacionar que lo que estoy haciendo y lo que estoy vivenciando se acerca a una disfonía. Bien, hay otras profesiones que quizás no requieren tanto la voz, que si yo un día despierto difónico o llevo una semana difónico, del punto de vista laboral, no va a ser tan necesario que yo me tenga que comunicar oralmente. Pero en el caso de estos profesionales y específicamente los docentes, ¿cierto? Y aquellas personas que nos dedicamos también a la docencia, la voz se vuelve algo fundamental. Ahora, de manera práctica, ¿por qué ocurre que hay una alta incidencia de disfonía en los docentes? Bueno, podríamos ya vincularlo un poco hacia lo que vimos en la diapositiva anterior. Trabajamos con la voz. Y el simple hecho de utilizar con mayor frecuencia nuestra voz ya nos pone más en riesgo versus a alguien que no utiliza tanto la voz. ¿Bien? Ahora, a esto se le suma algo específico en el docente. ¿Bien? Y que lo quise tratar de representar a través del siguiente esquema. Un docente que trabaja de lunes a viernes con una jornada laboral de 44 horas, por ejemplo. Bien, donde dentro de esas 44 horas al menos hay 22 horas de docencia frente al aula, o ahora en el contexto, docencia frente al computador a través de videoconferencia, empieza a experimentar lo siguiente. A medida que pasan los días, si es que todos los días tiene una carga vocal específica, es decir, una cierta cantidad de horas hablando, la calidad vocal va a ir disminuyendo progresivamente. ¿Por qué? Porque estoy usando mucho esta herramienta de trabajo. Ahora, acá tenemos un tema, porque los pliegues vocales se sabe que en 72 horas de descanso y de algunos ejercicios específicos para desinflamar los pliegues vocales, ahí recién están listos para volver a ser utilizados de una forma exigente. 72 horas. Eso quiere decir que yo debiese trabajar los lunes y los viernes, por ejemplo, para asegurarme. Bien, lunes y viernes usar mi voz. Martes, miércoles y jueves, descanso. Ahora, igual entre el viernes y el lunes me debo cuidar. Bueno, ocurre lo siguiente, que si bien esto es un fenómeno que puede ir ocurriendo, se va a ver totalmente potenciado por la demanda laboral o la demanda vocal en este caso. Si es que yo efectivamente soy un docente que hago clases de lunes a viernes y todos los días tengo jornadas de al menos 5 horas continuas de estar hablando, claramente mi voz debe durar de lunes a viernes, ¿cierto? Y la idea es que esta voz siga siendo expresiva,
esta voz siga siendo proyectada como lo hice el día lunes a las 10 de la mañana, al igual que como lo voy a hacer el día viernes a las 6 de la tarde. Y eso es un desafío no menor. Porque ocurre lo siguiente, si yo no tengo una muy buena técnica, si es que yo tengo síntomas de cansancio en la voz y no hago nada para poder resolverlo, mi calidad vocal va a ir descendiendo a medida que vaya pasando la semana y voy a ir incorporando una estrategia que se llaman conductas fonotraumáticas. Bien, son estrategias que el cuerpo va desarrollando para poder compensar esta falta de energía en mi voz, falta de calidad. El problema está cuando yo genero conductas, tal cual como dice el nombre, conductas que son traumáticas para mi voz. Por ejemplo, empiezo a sentir que el día martes mi voz ya no está sonando así, sino que está sonando un poquito así. Está sonando un poco difónica, un poco con aire. Y la gente ya no me está escuchando al fondo de la sala, entonces yo debo compensar eso para que me escuchen. Y habitualmente lo que uno hace es incorporar más aire. Y al incorporar más aire, lo que estamos haciendo es que estos pliegues vocales que ya están cansados, yo los empujo con más fuerza y por ende tienden a desgastarse mucho más rápido. Tenemos un factor protector en la actualidad debido al tema de la teleconferencia, que en teoría no necesitamos proyectar nuestra voz, tal como debemos proyectarla cuando estamos frente a un curso de 40 estudiantes, por ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué digo en teoría? Porque muchos de nosotros, como ya tenemos esa costumbre de hablar fuerte, cuando estamos frente a un computador, y como les decía hace un momento, frente a una pantalla negra más encima, yo estoy en el modo de docente, y el docente tiene que hablar fuerte, pero ocurre que ahora estoy en una pieza, como estoy yo ahora, una pieza silenciosa, donde realmente no requiero hablar tan fuerte. Bien, esas son algunas pequeñas indicaciones que vamos a ir abordando para cuidar nuestro sistema, bien, y así poder llegar con una voz con calidad, con fuerza y expresiva hasta el día viernes, si es que comenzamos el día lunes. Bien. Y acá la primera alerta. Primeras alertas de disfonía. Aparece la fatiga vocal. La fatiga vocal se entiende en términos concretos como el cansancio de la voz. ¿Bien? Como lo que estábamos hablando hace un momento. Cuando yo uso mucho mi voz, cuando yo, voy a hacer una analogía. Cuando yo estoy acostumbrado a, por ejemplo, salir a trotar 15 minutos, el día que digo, no, voy a trotar una hora continua, después de los 15 minutos, claramente mi cuerpo ya no va a estar respondiendo porque estaba acostumbrado a 15 minutos. Se cansa, la musculatura se cansa. Acá a nivel vocal pasa lo mismo. Ahora, es un poquitito más difícil quizás reconocer estos signos porque no es algo tangible, no es algo que yo vea que mi brazo ya no puede levantar el peso que pude hacer hace una hora. Aquí cambia la calidad de la voz y aparecen una serie de síntomas y signos que ahora los invito a que los vayamos revisando y también los invito a que ustedes los vayan reconociendo en ustedes mismos. Espero que no tengan ninguno, pero si alguno de ellos ya empieza a aparecer, vamos a tener que ir conversando en relación al tema del cuidado de la voz. ¿Bien? Primero, vamos a hablar sobre el dolor perilaringio. Yo estoy hablando una hora y empiezo a sentir unas pequeñas puntadas acá. Empiezo a sentir como que esto está como más sensible. Me dan ganas como de hacerme un poco de cariño porque algo molesta. Un signo de fatiga. Otro signo de fatiga, aumentan las secreciones, tengo que empezar a tragar más. Empiezan a acumularse estas secreciones en esta zona, en la zona laringea, en la garganta, como también se conoce. ¿Y qué hago? Trato de limpiar. ¿Y como limpio? El carraspeo. Después vamos a hablar un poco sobre eso. Este signo es clásico, sensación de tensión. Termino la clase de una hora, por ejemplo, ese día quise hacer una clase expositiva, 100%, una hora hablando.
Termina la hora y yo como que me desplomo en la silla poco menos y empiezo a mover el cuello, me toco la garganta, la laringe, porque todo esto se tensó, se apretó. Incluso subió hasta los músculos masticatorios, subió hasta la cabeza y todo esto lo tengo como apretado después de haber hablado tanto rato. También es un signo de tensión, un signo de fatiga vocal, perdón. Aquí ya empezamos con algunos signos que son vinculados a la fonación, periodos de afonía. Yo estoy hablando, como estaba hablando hace una hora, y de repente se pierde mi voz. Entonces yo estoy diciendo algo y de repente, como que pasa eso y como es que se me va. Y de repente hago un tono más agudo y se me va la voz. Periodos de afonía también están alertando en cuanto a que tengo un cuadro de fatiga vocal. Y eso se da principalmente porque el pliegue vocal, como lo fui usando durante mucho tiempo con una técnica muy tensa o esforzada, al chocar tan fuerte, porque vimos que eran dos estructuras que hacían como este movimiento, ¿cierto? Bueno, si chocan muy fuerte, se empiezan a inflamar para protegerse. Cuando se inflaman, aparecen estos periodos de afonía. Entonces, que aparezcan durante su uso vocal no es algo normal, es algo que nos está diciendo, a ver, parece que tenemos que parar un poco. La voz agravada. Comencé con esta voz y terminé con esta voz. Como que tengo la voz un poco más ronca, a lo Barry White, de repente algunos dicen. Tengo la voz como más profunda. ¿Bien? Suena bien. Sí, suena bien. Pero si es el resultado de haber usado mucho mi voz y es porque estoy fatigado, hay que ponerle alerta a eso. Quiebres tonales, lo que clásicamente se conoce como gallitos. Estoy hablando y de repente como que la voz me suena así, y es como, oh, qué raro. También es un signo de fatiga vocal. Pérdida de tonos agudos. Aquellas personas que son muy expresivas con su voz y que utilizan una melodía muy aguda y bajan a lo grave y a lo medio, están hablando y de repente se les quiebra la voz y pierden los agudos y ya no llegan al agudo. O aquellos que también tenemos que trabajar en algún momento con cantantes o enseñando sobre canto, hago un ejercicio hacia los agudos y de repente pierdo el agudo. ¿Qué pasó? Pero si ayer lo podía hacer. Bueno, estamos fatigados el día de hoy, hay que poner atención. Voz soplada, un clásico. Que mi voz empiece a sonar así, como que estuviera susurrando, pero no estoy susurrando, la voz me está saliendo así. ¿Bien? Eso se da porque los pliegues vocales se inflamaron a un punto en el cual ya no están cerrándose completamente en el centro y están quedando un poco abiertos. Está fatigada la musculatura. ¿Qué otro signo aparece? Bueno, esto ya no es tanto vinculado hacia la laringe o al sistema, sino que ya es un cansancio general. Trato de evitar la fonación. Al principio estaba respondiendo todas las preguntas de los estudiantes, hablando 15 minutos por pregunta, pero ahora como que ya no quiero que me pregunten mucho porque estoy como cansado de hablar. También es un signo y síntoma de fatiga vocal. Esfuerzo fonatorio. Debo continuar mi clase. Estamos en miércoles y me quedan 2 días todavía, llevándolo al ejemplo anterior. Me quedan 2 días de seguir trabajando. Empiezo a forzar mi voz, a apretarme. Y aquí apareció nuestra amiga enemiga carraspera. El carraspeo es un método de protección de la vía aérea fisiológico, es normal, tiene que estar, pero tiene que estar para su función, que es cuando tengo algún tipo de penetración laringe que se llama, o en términos más comunes, cuando me trapico, ¿bien? Cuando se va hacia el camino viejo. Estoy comiendo algo y de repente me atoro. Ahí el carraspeo es lo que vale. Carraspeo todo lo que puedo. Pero cuando no estoy en esa situación y estoy hablando y yo creo que carraspeando voy a limpiar la voz para que suene mejor, lo que estoy haciendo finalmente es lo siguiente. Quiero que pongan su mano en la laringe, sí, pónganla encima. Y quiero que carraspeen. Otra vez. Se siente como que algo vibra, ¿cierto? Y algo golpea. Bueno, ese algo son los pliegues vocales que están chocando entre ellos. El efecto que yo estoy generando con el carraspeo es muy similar a como estar gritando al máximo de intensidad. Entonces, el carraspeo, al parecer, cuando es una conducta constante, ya no es tan amiga de nosotros.
Ahí hay que tener ojo. Estrategias para evitar el carraspeo. Tomar líquido fuertemente. Tomo líquido hasta que ya no sienta ese picor, esa molestia. O también se puede permitir un carraspeo muy, muy leve, así, y nada más. Pero es la última opción. Ahora insisto, si usted se está atorando, ahí se olvida de lo que le está diciendo el fonoaudiólogo ahora y usted tiene que salvarse. Así que ahí puede carraspear todo lo que quiera. Bien. Pérdida de intensidad, ya lo hablábamos hace un momento, mi voz ya no está llegando al fondo de la sala o aquí en el contexto de la, teleconferencia, estoy sintiendo que mi voz ya no está sonando tan fuerte como antes. Y por último, el picor, me empieza a picar la garganta. Si usted tiene todo esto, es momento de consultar. Si usted tiene más de 3, también es momento de consultar. ¿Ya? Debe haber algo ahí que tenemos que intervenir para poder mejorar y evitar estos síntomas. No es normal tener estos síntomas, ¿ya? Muchas veces yo he conversado con hartos docentes que llevan muchos años y me comentan, pero una característica del docente es ser difónico, y es algo que se ha incluido en la cultura. Es algo que tenemos que de a poquitito ir cambiando. No es normal sentir todo esto cuando yo estoy utilizando la voz. Ahora, frente a esto vamos a acercarnos a lo siguiente. Vamos a evaluarnos, ¿bien? Y la primera actividad. Entonces, un aspecto muy importante es saber qué es lo que ustedes opinan sobre su propia voz. Y esto es una pauta que nosotros utilizamos en fonoaudiología que se llama índice de incapacidad vocal. Son 10 preguntas que apuntan principalmente hacia la funcionalidad de tu voz y hacia algunos síntomas, ¿bien? ¿Qué es lo que sientes con tu voz? Esto de acá nos puede aproximar un poco si es que ya es momento de consultar o todavía podemos dar un poquito más de tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les tengo un desafío. ¿En qué consiste este desafío? Que ustedes apliquen esta pauta en ustedes mismos ahora. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a aplicar? Usted lee la primera frase y la va a valorar según lo que se menciona en las columnas de la derecha. Por ejemplo, la gente me oye con dificultad debido a mi voz. Si nunca le pasa eso, pone 0. Si le pasa casi nunca, me acuerdo que una vez me pasó como hace un mes, pone 1. Si le pasa a veces, ya es un poquito más frecuente, todas las semanas, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si le pasa casi siempre, día por medio, por ejemplo, y ahora si le pasa siempre todos los días, debe puntuar eso. ¿Bien? Entonces, ustedes mismos ahí vayan anotando en alguna hojita la primera. La gente me oye con dificultad debido a mi voz. ¿Cuánto puntaje? ¿Cuánto puntaje usted le agregaría? ¿O con qué frecuencia le ocurre mejor? ¿Con qué frecuencia? Vamos con la segunda. La gente no me entiende en sitios ruidosos. ¿Con qué frecuencia le pasa eso? 3. Mis problemas con la voz alteran mi vida personal y social. Por ejemplo, ya no me puedo comunicar con mis amigos, estoy evitando salir debido a mi voz. 4. Me siento desplazado de las conversaciones debido a mi voz. Es decir, el entorno ya evita hablar conmigo por mi voz. ¿Qué es lo que tú crees de eso? 5. Mi problema con la voz afecta mi rendimiento laboral, que es justamente lo que hemos estado hablando ahora. Me gustaría tener mi voz con la misma potencia el día viernes y no puedo. Entonces te está afectando. 6. Siento que necesito tensar la garganta para producir la voz. ¿Con qué frecuencia le pasa eso? Siguiente. La calidad de mi voz es impredecible. No sé cómo va a estar. Un día amaneció bien, hoy día estuve como locutor, pero mañana no sé qué va a pasar con mi voz. Atención con eso. ¿Qué tan frecuente le pasa? Mi voz me molesta. Mi voz me molesta. ¿Qué tan frecuente le pasa eso? Penúltima, número 9. Mi voz me hace sentir cierta minusvalía.
Es decir, mi voz me hace sentir que no soy capaz de hacer algunas actividades. Y por último, la gente me pregunta, ¿qué te pasa con la voz? ¿Qué tan frecuente le pasa eso? Este es un cuestionario de autopercepción de la voz, ¿ya? Que nos va a ayudar a poder entender un poquitito mejor el fenómeno que estoy sintiendo. Entonces, ahora les voy a pedir que sumen todo el puntaje. Si usted solamente puso casi nunca, va a sumar unos, ¿cierto? Ahora, seguramente fue mezclando. Sume el 1 con el 2, con el 3. Bueno, ¿cuánto es el total que le da? ¿Cuánto es el total de puntaje que le dio? ¿Lo tiene? ¿El total? Entonces, Sí, veamos. ¿Sí? Ok, gracias, Verónica. Veamos qué pasó. Si usted tiene de 0 a 10, se encuentra en una incapacidad leve. O sea, son algunos detalles que está sintiendo. Si usted está en un rango de 11 a 20, ya estamos en una incapacidad moderada. Ya es momento de consultar. Está iniciando algo. Si estamos en el rango del 21 al 30, es muy probable que usted ya tenga una disfonía instaurada y es momento de intervenirla. Ahora, si usted tiene de 31 a 40 puntos, es momento de consultar lo antes posible, ¿ya? Ahora, aquellas personas que lograron menos de 10 puntos, si bien es una incapacidad leve, si usted puntuó alguna de las afirmaciones como 4 o 3, yo también le recomiendo que consulte. ¿Bien? Porque puede ser que yo en general esté súper bien, pero cuando yo llego al punto de, por ejemplo, la gente no me entiende en sitios ruidosos, me pasa siempre. Bueno, es momento también de poder adquirir algún tipo de técnica para poder mejorar eso. ¿Bien? Continuamos. Entonces, una vez que yo ya sé más o menos en qué estado está mi voz, hay que preguntarse, bueno, ¿esta voz está bien o está mal? Bueno, aquí es un tema súper controversial porque la voz es algo muy subjetivo, pero aún así vamos a tratar de definirla como lo siguiente. Según Belau, ella dice que una voz saludable debe ser una voz limpia, una voz clara, emitida sin esfuerzo y agradable al oyente, con posibilidad de variar cualidad, tono, intensidad y modulación en relación a los diversos contextos comunicativos. Bien, si lo llevamos a otras palabras, en términos concretos, significa una voz que pueda adaptarse a mis requerimientos y que yo la domine, yo la maneje y aparte que no tenga ningún ruido extraño. ¿Ya? Esa sería como una forma de entender una voz saludable, desde el punto de vista funcional. Ahora, aquí viene la pregunta fundamental, que ya vamos más hacia lo directo. ¿Cómo mantengo una voz saludable? Porque claramente yo en unas diapositivas anteriores les mencioné que luego de 3 días la voz se recupera, pero tenemos que trabajar todos los días y muchos de nosotros tenemos clases todos los días. Entonces, debo buscar estrategias. Y efectivamente existen estrategias para poder mantener la calidad y el funcionamiento vocal lo mejor posible durante la semana. Y principalmente va a depender de dos grandes factores desde la esfera fonoaudiológica. Primero, higiene vocal, es decir, todas esas conductas que de forma indirecta me están ayudando a proteger mi sistema. Y por otro lado, técnica vocal eficiente, es decir, que yo sepa usar bien mi voz. Esos son como los dos grandes pilares. Que yo tenga conductas de cuidado de la voz y por otro lado que tenga una técnica vocal eficiente. Y acá quiero que profundicemos en esto. Cuando hablamos de técnica vocal estamos hablando de la forma que yo tengo para poder producir la voz. Y vamos a tener todos estos sistemas involucrados. La respiración, fundamental. La fonación, es decir, el proceso de emitir el sonido. La resonancia, donde yo voy a sentir mi voz para que tenga un timbre específico.
la articulación, algo que a los chilenos en general de repente nos saca algunas canas. Y por último, la postura, también algo fundamental y sobre todo en el contexto actual. Y aquí vamos a agregar algunas indicaciones y consejos que son aplicables directamente a este tema de la técnica vocal. Primero, hablar más lento de lo habitual. Y lo voy a vincular con el segundo, articular con más fuerza y precisión cada sonido del habla. Hay un estudio realizado por el lingüista Sadowski en Chile que demostró que el chileno habla rápido y tiene articulación blanda. Eso quiere decir que no movemos mucho los labios. Entonces, no solamente los labios, sino que también la boca. Y hablamos así de repente, y hablamos rápido, y queremos que todos nos entiendan, y si no me han entendido, bueno, problema tuyo. Eso pasa mucho en Chile y está estudiado. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros estamos en un contexto de comunicador, cumpliendo el rol de emisor, ¿ya? Esto es un punto muy relevante porque al fin y al cabo nosotros estamos entregando una información que queremos que el receptor comprenda. Y si yo lo estoy hablando así, por ejemplo, igual como que se le hace más difícil al receptor entender. ¿Bien? Entonces hay que poner un poco más de atención en eso. Hablar un poco más lento y los movimientos asociados a la articulación tienen que ser un poquito más exagerados. ¿Bien? Otras estrategias, siempre mantener una respiración nasal, abdominal. ¿Bien? Es decir, evitar respirar arriba. Y empiezo a hablar. Entre más lejos tengamos la respiración, por ejemplo, en la región abdominal, utilizando nuestro diafragma, vamos a poder disminuir la carga de tensión que va a tener mi laringe. ¿Bien? Siguiente, asegurarse de utilizar el aire suficiente según lo que se va a decir. Y esto es algo súper común, que no es tan fácil de corregir, pero es súper fácil de identificar. Cuando uno está hablando, por ejemplo, y no quiere terminar la idea ni el concepto y se le está acabando el aire, pero sigue hablando igual porque es tan interesante lo que estoy diciendo que no quiero que se termine mi voz. Bueno, en ese contexto no estoy utilizando de forma adecuada lo que se llama la coordinación fonorrespiratoria. Siempre que yo quiera realizar un enunciado, debo anticiparme más o menos a la cantidad de aire o a cómo voy a dosificar este aire para que todo mi enunciado se escuche bien y yo no me sobreesfuerce. Bien. Por otro lado, vamos a utilizar un tono cómodo. ¿Y cómo encontrar un tono cómodo? Eso es un poco más complejo y requiere de harto exploración, ¿ya? Si usted siente que, hablando en este tono, por ejemplo, su voz dura más, podría utilizar ese tono, siendo que quizás ese sea su tono más cómodo. O quizás usted habla en este tono y habla más agudo. Bien, si su voz no se le fatiga usando este tono, quizás ese sea el tono más adecuado para utilizar. El tema está en tratar de identificar cuál es ese rango de tonos que me queda más cómodo al momento de hablar. Por ejemplo, para mí es este tono que estoy usando actualmente. Si yo hiciera esta presentación con una voz así, por ejemplo, porque me gusta más cómo suena, no duraría más de media hora hablando así, porque está fuera de mi rango fisiológico. Lo puedo hacer, pero hacerlo durante media hora, no, difícil, difícil, ¿ya? Siguiente, esto es fundamental. Hay dos enemigos, le voy a llamar así, me atrevo a decirle así, hay dos enemigos de la voz, hablar muy agudo y hablar muy fuerte. Muy fuerte me refiero a alta intensidad. Si yo eso lo hago constantemente, el hablar muy agudo y hablar sobre todo muy fuerte, siempre proyectando mi voz, la fatiga se está acercando. Y aquí uno de los aspectos fundamentales para poder ir coordinando mejor el sistema y cuidándolo es saber en qué momento debo hablar fuerte, a mayor intensidad, y en qué momento debo hablar a menor intensidad. Y la actualidad, a través de la telepráctica, perdón, que eso es más como de telepráctica, teleterapia, de mi línea, pero la teleconferencia, uno ya no necesita proyectar tanto la voz, porque el micrófono incorporado en los computadores, o si usted tiene algún tipo de micrófono específico, está haciendo esa función de captar la señal de su voz y enviarla hacia los receptores.
Ya no es necesario hablar tan fuerte, ¿ya? Ojo con eso. Utilizar estos recursos para captar la atención del receptor. Esto es muy importante. Cuando nosotros estamos quizás en no nuestro mejor día, quizás nuestra voz también lo va a representar. Y yo voy a estar haciendo la clase de esta forma. Bueno, hoy día entonces vamos a hablar de la técnica vocal. Yo les voy a enseñar a usar mejor la voz para que sea más expresiva. Y no sé, pues, esperemos que funcione. Bueno, la voz también se vincula directamente a las emociones. Y también en un contexto de enseñanza, la voz debe ser atractiva al receptor, para que esta persona, por último, si no está tomando atención del contenido, por último le llama la atención la voz. Y a partir de eso, se acerque al contenido también. Entonces, explore, busque esta voz que sea más llamativa dentro de sus rangos de comodidad. ¿Bien? Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio de coordinación del aire. Vamos a ir leyendo esto y lo importante es que usted lo lea con una sola corriente de aire. ¿Bien? Intentémoslo. Lo vamos a ir haciendo con el siguiente ritmo. Tomo aire, ¿cierto? Me acomodo y digo el miércoles. Ustedes. Ahora la frase aumentó un poco, entonces debo buscar cómo alcanzar eso. Tomo aire y el miércoles fui a la playa. Aproveche de aplicar la articulación. Aproveche de buscar un tono de voz cómodo. Siguiente. El miércoles fui a la playa con mi familia. Ustedes. Vaya conociendo su cuerpo, vaya dominando el aire, dominando su voz. Siguiente. El miércoles fui a la playa con mi familia y el día. Ustedes. En esta ocasión nos vamos a saltar la coma. Ya no vamos a hacer ahí como una pausa para tomar aire. Se sigue alargando la frase. Tomo aire y el miércoles fui a la playa con mi familia y el día estaba soleado. Ustedes. Vaya explorando. Si le sobró mucho aire, a la próxima tiene que tomar un poquito menos de aire. Si le faltó, a la próxima debe tomar un poquito más. Si ya tomó mucho aire, entonces ya no es un tema de cantidad, sino que un tema de cómo yo voy a racionar este aire, cómo lo voy a usar a lo largo de una frase. Siguiente. Y el miércoles fui a la playa con mi familia y el día estaba soleado. A pesar de eso, ustedes. Sigue explorando su voz. Siguiente. Vamos a la primera, todos juntos. Aire y... El miércoles fui a la playa con mi familia y el día estaba soleado. A pesar de eso, no había mucha gente. Todo eso con una sola corriente de aire. Al parecer ya se está volviendo un poquito más difícil. La última. Tomo aire, controlo. Y el miércoles fui a la playa con mi familia y el día estaba soleado. A pesar de eso, no había mucha gente en el agua. Si bien incorporé pausas durante la emisión, en esa pausa no tomé aire. Este ejercicio sirve específicamente para poder trabajar la coordinación del aire cuando estoy emitiendo una frase. ¿Ya? Ahora, las pausas que están incorporadas en las frases, ya sea por la puntuación, por las comas, me van a ayudar para poder tomar aire y continuar. Siempre muy importante generar voz con aire. Y a continuación les quiero mostrar algunos aspectos que me facilitó un amigo kinesiólogo, Felipe Vargas, sobre la postura y la voz, que es muy importante, sobre todo ahora que estamos principalmente haciendo nuestras clases sentados. Bien. Primero, entender que la postura es un proceso neuromecánico dinámico, ¿cierto? No es algo estático, es algo que va cambiando. Y no solamente se refiere a estar alineado, sino que también se refiere a poder incorporar una postura adecuada que va a permitir otro tipo de funciones. La postura siempre se había asociado a dolencias y patologías, sin embargo, distintas revisiones sistemáticas han rechazado esta postura, la postura como causa primaria del dolor.
Entonces aquí hay un punto importante. Si bien una mala postura mantenida en el tiempo me va a generar puntos de dolor, es importante reconocer si es que existe algún otro tipo de cuadro que podría estar aumentando estos síntomas, ya sean estructurales, la edad, fisiológicos como el estado del ánimo, el dolor, el embarazo, patológicos, ocupacionales, sobre todo lo que estamos hablando el día de hoy, el hecho de cómo sentarme y cómo movilizarme cuando yo estoy haciendo clases frente a un computador. Entonces la postura se vuelve un punto importante. Y acá vamos a considerar como la postura adecuada, como aquella postura que va a permitir, y sí, en este caso la alineación nos sirve, como el primer esquema que se muestra. Es decir, que yo mirándome de lado, tenga una alineación entre la cabeza, el cuello, los hombros, la mitad del tronco, y así siga bajando. ¿Por qué llego hasta ahí? Porque principalmente nos estamos enfocando hoy día a la voz. Importante siempre mantener una postura erguida durante la emisión de la voz, ya sea esté de pie o esté sentado. ¿Por qué es importante esto? Porque va a tener directa relación con la mecánica ventilatoria, ¿bien? Y con la postura cervical. Si yo llevo mi cabeza hacia adelante y estoy haciendo clases de esta manera, que es algo que puede ocurrir, ya todo nos ha pasado cuando estamos cansados, mi laringe cambia de posición. Y esa laringe en esta posición va a generar mayor estrés al momento de producir la voz. Van a generar otro tipo de tensiones musculares que finalmente se van a representar en una fatiga vocal. También, si es que yo estoy encorvado en mi silla, estoy oprimiendo la región abdominal. Háganlo ustedes ahora en su casa, encórvense sobre ustedes mismos y traten de respirar profundamente. Ahora les voy a pedir que saquen pecho y respiren profundamente. Algo pasó con la respiración. Parece que por último se vuelve un poquito más fácil, ¿ya? Entonces la postura es algo fundamental porque sabemos que la respiración es el motor de mi voz. Acá está un poco explicado en imágenes lo que les había mencionado hace un momento. En el lado derecho, distintas posturas demostrando una anteposición de cabeza. Mi cabeza hacia adelante. Cuidado con eso. Por eso siempre es importante posicionarse de una forma cómoda y equilibrada al momento de estar sentado frente a un computador. Y acá mostramos 3 tipos de posturas. ¿Bien? La ideal es la que está en el centro. Y para eso yo requiero tener, idealmente, o no idealmente, sino que ahora como ya llevamos un año con clases a través de teleconferencia, ya necesito como parte del mobiliario para hacer clases una silla ergonómica, una silla que me permita estar cómodo, que tenga puntos de apoyo, ¿cierto? Tanto en la espalda como también en los codos y en los pies, para poder así mantener una postura cómoda y también evitar las fatigas corporales. La figura demostrada en la primera y en la última imagen no son las recomendadas para estar continuamente realizando clases sentado. Y si esto lo vinculamos a el entorno, ¿cierto? Esto seguramente en algún momento fue conversado por prevencionistas de riesgo, porque ellos son los especialistas específicamente en la ergonomía, al igual que kinesiólogos. ¿Por qué lo vinculo yo? Porque vamos a tener una relación directa entre la postura y la voz. Si se dan cuenta, la postura adecuada, que está en verde, está demostrando que hay una alineación entre la cabeza, el cuello y los hombros. En cambio, si vamos a la postura inadecuada, que es muy común, la cabeza se fue hacia adelante, se anteriorizó, y eso genera mayor estrés a nivel de la musculatura laringea. Por otro lado, tenemos también en esa zona la compresión que estoy incorporando en mi diafragma. Ya vimos, ya sentimos que debo tener una postura erguida para poder tener mayor movilidad de la musculatura respiratoria. Si estoy encorvado, voy a sentir y voy a restringir el movimiento de la musculatura respiratoria, por ende voy a tener menos aire para poder utilizar mi voz. Muy relevante, cuando yo hable debo estar lo más alineado posible dentro de mi comodidad para poder liberar esta musculatura. Y aquí tenemos algunos
algunas recomendaciones que son ya específicas. Por ejemplo, primero, trate de adaptar su entorno de trabajo posicionando la pantalla frente a los ojos. No que esté hacia abajo, no que usted tenga que estar todo el día escribiendo así, hacia abajo, sino que esté lo más en 90 grados posible. Segundo, tenga una silla ergonómica. Ya no se siente en, no sé, en el piso de la cocina, que es como de madera, que está medio suelto. Cuidado con eso, o en la silla del comedor. Si es cómoda, genial, pero si no, es momento como de invertir en eso. Tener puntos de apoyo en los codos, las muñecas y los pies. Muy importante. ¿Ya? Esos puntos de apoyo van a liberar tensiones, sobre todo a nivel de la cintura escapular. ¿Ya? Hablando principalmente del apoyo de los codos y apoyo de las muñecas. Y ahí también estamos previniendo la tendinitis dentro de lo posible. Cuidado con eso si usted escribe así, o está escribiendo así, cuidado con eso. Debe respetarse un ángulo recto y la mano debe caer sobre el teclado para escribir de esta manera. Ni así, ni así. Para que revise su estación de trabajo. ¿Qué más? Bueno, mantener la alineación, ya lo hemos conversado durante el día de hoy, que es algo fundamental, la alineación de mi cuerpo. Mantener el área abdominal sin presiones, y aquí tenemos como una ventaja, quizás yo la he tomado muy en serio, en este contexto de poder realizar clases desde la casa. Evitar ropa que presione mi zona abdominal. Evitar ese tipo de ropa, una camisa muy ajustada, no sé, de repente quizás una faja o cualquier otro tipo de implemento, cuidado, porque eso está impidiendo que yo pueda respirar libremente. Ahora, si tiene eso una indicación médica es otro asunto, pero si no es así, trata de tener una ropa que a nivel de abdominal, me refiero, sea lo más libre posible para que no tenga dificultades al momento de poder movilizar sus estructuras de la respiración. Y por último, esto es muy importante, muy quizás obvio y muy difícil de incorporar. Muy difícil de incorporar. Cada 40 minutos sí o sí se recomienda hacer una micropausa. ¿Y a qué me refiero con micropausa? Ese momento en el cual yo ya me puedo desplomar en mi silla, puedo estirarme un poco, ya me puedo parar, puedo mover un poco la espalda, estirar los brazos. A nivel de la voz, ¿qué podemos hacer? Hacernos masaje en la garganta, en la laringe, en el cuello, en la cara. Cada 40 minutos, una micropausa de no más de 3 minutos, algo breve. Y luego de eso se reincorpora. Porque estar en una posición estática, sobre todo sentado durante tanto tiempo, claramente va a generar un impacto negativo en nuestro cuerpo. Ahora también algo que hemos tenido que ir aprendiendo es cómo adaptar el contexto y hacer adaptaciones técnicas al momento de poder llevar a cabo nuestras clases por teleconferencia. Acá hay algunas recomendaciones. Primero, fundamental para cuidar la voz, controlar el ruido ambiente. Si usted tiene la opción de poder realizar sus clases en un lugar en el cual no hay mucho ruido, genial. Si no es posible eso, trate de adaptarlo dentro de lo posible, ¿ya? Cerrando aquellas ventanas donde ingrese mucho ruido de la calle, por ejemplo. Si tiene algún calefactor o algún ventilador que haga mucho ruido, trate de quizás ponerlo un poco más lejos o derechamente cambiarlo por otro que no tenga mucho ruido. También si está cercano, por ejemplo, a la cocina y justo en el horario de su clase comienzan a cocinar y hacen mucho ruido, trate de hablar con su grupo familiar para que sepan que es muy importante el control del ruido durante el uso de la voz. Aquí ocurre un fenómeno que es normal. Cuando yo no tengo un feedback auditivo de mi voz, lo que trato de hacer es hablar más fuerte para escucharme. ¿Bien? Y justamente hablamos hace un momento que el hablar muy fuerte va a desgastar mi voz. Así que ojo con eso. Controle el ruido ambiente de la zona de trabajo. Siguiente, evitar hablar con fonos sin tener un monitoreo. Eso es algo súper importante. Por ejemplo, yo uso habitualmente, para escuchar música,
este tipo de fonos supraaurales que van por fuera de la oreja, ¿cierto? Pero el tema que tienen es que son súper buenos para aislar el sonido ambiente. ¿Qué pasa con eso? Es como que yo estuviera hablando tapándome los oídos. Voy a tener una relación directa de mi voz, pero no voy a tener la relación del entorno en cuanto a mi voz. Y se hace mucho más difícil controlar mi voz. Y trato de hablar más fuerte. Lo recomendado es que si usted usa fonos para hacer las clases, busque la configuración para que en los fonos usted escuche su voz. Si no existe la configuración, ¿ya? Lo ideal es que haga clases sin, o cuando hable, perdón, no utilice los fonos. También otra estrategia que puede hacer es liberar una zona, una oreja, para poder escucharse. Pero es muy importante siempre tener un feedback auditivo para controlar mi voz. ¿Bien? Muy importante ese tema. Evitar lugares con polvo en suspensión. Mantener siempre el aseo de la zona más cercana donde usted está realizando la clase. Porque este polvo en suspensión va a entrar a mi vía aérea y va a generar molestias, picazón, ardor, etcétera, en mi laringe. Y justamente sabemos que eso no es lo ideal para poder producir mi voz. Evitar el uso constante de calefacción y aire acondicionado. Ambos lo que hacen es secar mucho el ambiente, bajan mucho la humedad. Y los ambientes secos generan también que mi pliegue vocal y el aire que está ingresando entre con un menor porcentaje de humedad. Y eso hace también que mis pliegues vocales se resequen y yo pueda sentir aquella sensación de carraspear, toser, etc. Entonces, cuidado con eso. Si, por ejemplo, ahora, bueno, hoy día está un poquito helado, está un poquito variable, pero si usted en el lugar donde está muy helado, hace mucho frío, trate de encender un rato nada más la calefacción, después apagarla mientras hace la clase, ¿ya? O lo otro es abrigarse harto, también. O si hace mucho calor, ¿ya? Tratar de ventilar o tener un aire acondicionado o idealmente un ventilador. Pero el tema está ahí en cómo poder equilibrar el hecho de no tener calor o frío versus no secar el ambiente. Ahora que ya lo tenemos en consideración, hay que tratar de buscar estrategias. Y esto es algo muy importante que de a poco hemos ido aprendiendo, obviamente me incluyo en eso, es utilizar la función de pedir la palabra y silenciar cuando estemos haciendo las teleconferencias. Bien, ocurre que la interacción aquí es distinta, porque si yo estoy presencialmente frente a alguien y esta persona me interrumpe para hacer algún comentario, yo lo voy a poder escuchar. Pero acá muchas veces por temas de conectividad o de transmisión de datos, cuando empiezan a hablar muchas personas al mismo tiempo, prácticamente el sonido se distorsiona y desaparece en algunas situaciones, y ahí yo estoy obligado a que nuevamente tener que reiterar las preguntas o los comentarios. ¿Ya? También el hecho de que los participantes no silencien su micrófono puede hacer que esos ruidos de los distintos lugares se integren a mi presentación y eso también va a molestar en el momento de generar mi exposición. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. El respeto de turnos durante el uso de teleconferencias es súper importante desde el punto de vista para mantener una buena comunicación y aparte cuidar mi voz. Higiene vocal. Acá tenemos una serie de medidas para cuidar mi voz. ¿Qué vamos a entender por higiene vocal? Que es distinta a la higiene bucal. La higiene bucal es lavarme los dientes. La higiene vocal son normas básicas que ayudan a preservar la salud vocal y prevenir la aparición de alteraciones o enfermedades. Y acá tenemos una serie de recomendaciones propuestas por Belau. Limitar el tiempo de habla, súper importante. Si hablé todo el día, después de esto voy a tener que bajar un poco la cantidad de tiempo de habla. O lo otro, si yo en la noche, por ejemplo, en mi caso me gusta cantar, entonces en la noche quiero cantar, pero justo es un día donde tengo que hablar todo el día, trato de diseñar alguna metodología activa de enseñanza-aprendizaje que no me demande tanto hablar, sino que sea más que nada un trabajo de los estudiantes. También esa es una estrategia para poder ir regulando mis tiempos de habla. Evitar fumar, bueno, fundamental. Cualquier humo que ingrese, y con eso soy bien genérico, cualquier humo
que ingrese a mi vía respiratoria va a pasar por los pliegues vocales, los va a irritar porque hay un cambio de temperatura. Y cuando esto es mantenido en el tiempo, van a haber cambios también en la mucosa del pliegue vocal. Entonces, atención con eso. Si evita fumar, si lo puede eliminar, genial. Si no, mi recomendación es que lo deje, ojalá, para después de hablar, no para antes de hablar. Trate de ir buscando ahí su comodidad. Evitar toser o carraspear si no es necesario. También, ya lo hablamos. Realizar un calentamiento antes de hablar frente a público. Y en un momento, ya pronto, vamos a ver un par de ejercicios para eso. Realizar reposo vocal posterior a una alta demanda vocal. Si usted habló todo el día, habló 3 horas seguidas, ya es momento de descansar y dejar de hablar al menos por unas 3, 4 horas. Bajar considerablemente el uso de la voz, ¿ya? Mantener una buena hidratación. Por ejemplo, algo que les puede ayudar, ¿ya? Es mantener, por ejemplo, yo tengo aquí un jarrito, ya siempre lo tengo a la vista, y con eso me voy regulando en cuanto a mi hidratación. Lo ideal para un adulto son alrededor de 2 litros, si es que no hay alguna condición médica de base, ¿ya? La hidratación lo que hace en términos concretos es disminuir el choque que yo estoy generando en mis cuerdas vocales. Se lubrica esa zona, no porque el agua pase directamente por ahí, sino que yo voy a hidratar mi cuerpo completo y eso va a ayudar a que mis pliegues vocales sean menos viscosos y al momento de juntarse a vibrar no choquen tan fuerte como si yo estuviera deshidratado. Siempre tratar de tomar al menos 2 litros de agua diarios. Evitar comidas irritantes que puedan propiciar el reflujo gastroesofágico. Si usted siente acidez a nivel del esófago, retroesternal, si siente la boca seca al amanecer, si siente que le arde el fondo de la boca, si siente algunos dolores a nivel estomacal, Bueno, ¿qué voy a salir? Si es ¿sí? más que nada tenerlo para salir, no para andar en la casa. Camila, ¿No será? ¿Para tenerlo en la casa, no para salir? bueno, ahí hay ¿Chaleco? un ejemplo, No, pues, ¿para salir o no? Sí. Voy a andar un con algo ejemplo nuevo en la del casa. uso del micrófono. Parece que ahí parece que está bien. Bueno, lo que le estaba comentando, eh, evitar aquellas comidas que son irritantes. Si bien la comida irritante no va a generar que dé reflujo, sí va a molestar mucho si es que yo tengo inflamado, si tengo una esofagitis, si tengo una gastritis, si tengo algún tipo de ese tipo de cuadros, perdón. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Y claramente, si es que estoy cursando un cuadro de mucha acidez, de mucho reflujo, lo ideal también es regular y eliminar por un tiempo todos aquellos irritantes. Por ejemplo, bueno, ya hablamos del fumar, evitarlo. Evitar todo lo que sea frito, ya las grasas saturadas. Evitar también el ají, todo lo picante, la cebolla, si es que usted tiene esos síntomas. Ahora, mi recomendación principal es que si ya estos síntomas son mantenidos en el tiempo, por ejemplo, los vive 3 veces a la semana, es momento de preguntar al gastroenterólogo. ¿Ya? Es muy importante. ¿Por qué? Porque este ácido sube y si cae sobre los pliegues vocales, que es algo muy común, los pliegues vocales se inflaman. Y el típico cuadro de una persona que tiene disfonías, a pesar de no usar tanto la voz, es porque hay un factor externo que lo está inflamando. Utilizar la voz sin esfuerzo, ya lo conversamos, ¿bien? Si presenta laringitis, evite hablar. Y esto es difícil, pero aquí es el momento preciso para que usted diseñe su clase con una metodología donde trate de hablar lo menos posible y ojalá no hablar. Y si tiene que hablar, ¿cómo vamos a modificar esto? Vamos a hablar, primero, más cerca del micrófono. Segundo, vamos a bajar la intensidad de la voz. Y tercero, vamos a hablar en un tono más grave, ¿bien? Y más lento. Si es que yo tengo laringitis y sí o sí necesito hablar, ¿ya? Ojo con eso, el control de la voz. Evitar hablar constantemente a alta intensidad y de forma aguda. Y lo otro muy importante, si usted presenta disfonía por más de una semana, es momento de consultar al otorrino o al fonoaudiólogo, ¿ya? La fatiga vocal, si bien no es algo positivo,
debiese recuperarse en 2 días como máximo, ¿ya? Si yo llevo ya el final del segundo día y mi voz todavía está como desgastada, o el tercer día sigue igual, también yo le recomiendo preguntar. Preguntar al otorrino, preguntar a un fonoaudiólogo del área de voz, para poder generar ahí un plan de evaluación. Y les tengo también un desafío. Nuevamente, otro desafío. ¿En qué consiste? Consiste en que ustedes seleccionen solamente 2 de estas medidas, porque sé que son muchas, y uno de repente dice, chuta, me evitaron todo, me dijeron que no hiciera nada. Bueno, solamente tomemos 2, y establezca una meta para cumplirlo por semana. Por ejemplo, una meta que sea súper realizable. Yo actualmente estoy tomando, por ejemplo, 3 vasos de agua. De este viernes al próximo viernes quiero establecer tomar 5 vasos de agua, o 5 vasos con agua, nada más. Algo súper realizable y que sea algo progresivo, ¿ya? Para que lo pueda convertir en una conducta. Elija solamente 2 y póngase esa meta. Si usted fuma mucho, voy a tratar de en una semana disminuir de 10 cigarros, por ejemplo, diarios, a 7 cigarros, por ejemplo, ¿ya? Y acá vamos a hacer algunos ejercicios que les pueden servir para preparar su voz antes de comenzar una demanda vocal más exigente. Entonces ahora les voy acá a mostrar cómo son los ejercicios. Primero, lo primero que vamos a hacer al momento de iniciar una clase, ¿ya? Es colocar nuestra voz en aquellos puntos donde yo quiero que se mantenga habitualmente. Ya tenemos una serie de ejercicios anteriormente abordados que era relacionado con la articulación, con la respiración, con la coordinación del aire. ¿Bien? Pero yo tengo una clase, por ejemplo, a las 6. Entonces yo cuando ya me esté preparando, más o menos un cuarto para las 6, ya aprendiendo el computador, ¿bien? Activándome. Un ejercicio súper sencillo y que tiene un muy buen impacto es hacer una M, ya en un tono mantenido, con esta posición. Uno habitualmente hace esta M es como si usted estuviera bostezando adentro. Y trata de sentir la vibración en esta zona sobre todo. Y lo va a mantener por 5 segundos, descansa. 5 segundos, descansa. Respira un poco, se acomoda, puede estirarse, hágalo ahora si quiere, ¿cierto? Un poco de masaje en la cara, en las mejillas. Vamos de nuevo, tomo aire y... Primer ejercicio. Segundo ejercicio, la misma M, pero ahora con algo que se llama glisandos, ¿ya? Y es así. Siempre en un rango muy cómodo e idealmente usando los tonos que usted va a usar para hablar. Tomo aire y... Bien, lo repite aproximadamente unas 5 veces. Luego vamos a vincular esto a las vocales y vamos a hacer así. Mu, mo, ma, me, mi. Articulando cada vocal y con esta voz de la M, que no es una voz esforzada. No me sirve que haga ma, me, estoy calentando la voz. No, ahí se le va a fatigar rápidamente. Bien, otra vez, tomo aire y ma, me, mi, mo, mu. Esos son como ejercicios aislados. Cuando ya comenzó el momento de la clase, la recomendación es que no comiencen en un 100% de voz.
comience en un 80. Y de a poco usted va adaptándose al contexto y va variando. ¿Ya? Eso en cuanto a un ejercicio de calentamiento de la voz. Para que el calentamiento sea efectivo, al menos debe durar unos 5 a 10 minutos antes de comenzar el ejercicio de la voz. ¿Bien? Si no alcanzó a hacer calentamiento con estos ejercicios, lo que tiene que hacer es comenzar con una voz muy pausada, no esforzada, ¿cierto? Expresiva, pero no al límite, como les decía, no a un 100, sino que a un 60, 80. Y de a poco vamos arreglando nuestra voz. Y al finalizar mi sesión, después de una hora de estar hablando, existe una etapa que se llama el enfriamiento vocal. El enfriamiento vocal consiste en poder restablecer mi sistema a un funcionamiento más habitual y ojalá con menos revoluciones. Entonces, aparte de aplicar lo que vimos anteriormente, de disminuir la cantidad de habla, de respirar, de las micropausas, de tomar agua, vamos a hacer un ejercicio que consiste en lo siguiente. Vamos a usar una bombilla, ¿ya? Una bombilla común y corriente que tiene esta como 5 milímetros de diámetro. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer este sonido desde mi voz hacia los graves. Hasta que desaparece mi voz. No hasta lo más grave. Ejemplo. Porque ahí estoy generando tensión. ¿Puedo preguntar algo? ¿Sí? No sé quién me Hola, habla. ¿qué tal? Yo Hola, ¿qué también tal? soy, también soy fonoaudióloga y me gustaría preguntarte o quizás mencionar desde qué cavidad se tiene que sacar el aire para que sea más adecuado en el uso vocal de la voz, ¿cierto? Ah, Porque si uno la saca del pecho, como que se puede tensar un poco más la voz o no sacas la capacidad de aire necesaria para poder utilizarla de manera adecuada. En cambio, si sacas tu aire desde la parte abdominal, la parte baja de tu cuerpo, obviamente que vas a generar mayor capacidad respiratoria y va a haber más aire para poder realizar estos ejercicios, etcétera, ¿cierto? Si es que puedes genial. contarles un poquito. Gracias, Camila, por tu aporte. Gracias a ti. Efectivamente, aquí ocurre lo siguiente, entrando un poco como en esa materia. Se han hecho muchos estudios últimamente que dicen que la respiración no está muy vinculada a la voz, el donde yo respire. Pero ocurre que si yo no manejo bien mi sistema respiratorio cuando lo estoy utilizando al servicio de la fonación, de una o de otra manera se genera un impacto negativo. ¿Qué es lo recomendado? Principalmente que mi respiración no esté 100% vinculada a esta zona de acá. Es decir, que yo tome aire y haga esto. Porque estoy utilizando musculatura accesoria muy cercana a mi laringe, ¿ya? Y que puede generar mayor cansancio al momento de fonar. ¿Qué es lo ideal? Utilizar una respiración baja. Existen distintos tipos: abdominal, costodiafragmática. Para esta instancia, yo los invito a explorar solamente una respiración más baja, donde sea. Ejemplo, yo voy a estar así y voy a hacer que mi respiración, en vez de se vaya hacia arriba, la llevo hacia abajo. Y acumulo acá principalmente el aire, que ojo, no es que se vaya el estómago el aire, sino que estoy activando más el diafragma. Otra vez. Y boto. Siempre hacer ejercicios de este tipo con fonación. No sirve mucho hacerlos por separado, ¿ya? Entonces, siempre importante, ojo con la respiración, ¿ya? Ojalá que esté lo más lejos posible de la laringe y sobre todo, controlada. Y por último, el ejercicio que les estaba comentando es el siguiente. Les decía con una bombilla, ¿cierto? 5 milímetros. Vamos a hacer una U adentro de esta bombilla, un tono mantenido. Ejemplo. Y luego aplicamos el ejercicio que les pedí hace un momento, glissando descendente hasta que mi voz desaparezca, pero sin tensar en los graves. Ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? Y esto a una intensidad
Por ejemplo, si yo tengo un rango de intensidad del 1 al 10, este ejercicio, como es de enfriamiento, debe ser a la menor intensidad posible. Estoy bajando la revolución de mi voz. No me sirve, ya voy a enfriar mi voz. No, no, para nada. No, hay que hacerlo a la menor intensidad posible. Si no tiene bombilla, usted puede hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿ya? Que es como una B muy chiquitita, así. Y hace el tono. Y así podemos ir restableciendo un poco el funcionamiento de mi voz después de haberlo utilizado por mucho tiempo. Bien, ahora, finalizando, todo lo que hoy día revisamos, la idea es que ustedes lo puedan ir aplicando de forma progresiva dentro de su comodidad, ¿ya? Pero claramente esto requiere de mucho más entrenamiento, requiere de una asesoría más individualizada, ¿ya? Lo que más me interesa el día de hoy es que usted pueda tratar de incorporar estas técnicas y aparte ponga mucha atención en los signos de fatiga vocal. Si usted ya está teniendo esos signos de fatiga vocal, yo le recomiendo que se acerque a un fonoaudiólogo o se acerque a un otorrino para poder indagar, porque recuerden que la voz es nuestra herramienta de trabajo y hoy día puede ser que tenga disfonía y si no lo trato ahora puede ser que esta disfonía siga aumentando y después se pueda convertir en un nódulo, un pólipo y otro tipo de trastorno que requiere ya mayor intervención. ¿Bien? Y más que nada, yo siempre me gusta agregar esto último, que es, la voz no está hecha para trabajar, la voz está hecha para comunicarse. Entonces, no desgastemos nuestra voz solamente en el trabajo, cuidámosla en el trabajo para poder después con nuestra familia, con nuestros gustos personales, utilizarla sin ningún tipo de límite.